¿Os acordáis el otro día que os enseñé el muro este con todas las pintadas de todas las tripulaciones? Pues mirad qué casualidad con lo que me encontré. Y ahí está el velero Craid de Ivana y de Carlos. ¿Y por qué? ¿Qué casualidad? Pues porque se puso en contacto conmigo el otro día Luis de la Cherón, el capitán de la Cherón, y me estuvo comentando la historia de el problema que les ha pasado a estos chicos, a los chicos del velero Craid. Bueno, pues resulta que sí, como os digo, me estuvo comentando Luis el tema de la historia que les pasó a los chicos del Craid, que realmente no sé cómo calificarla, rocambolesca, kafkiana. Realmente fue un periplo para ellos, ha sido un periplo para ellos. Y bueno, no me voy a extender mucho, pero tuvieron que hacer una parada técnica en Galápagos, en su camino hacia las Marquesas. Ya sabéis que es una travesía muy larga por el Pacífico, y las Galápagos, bueno, pues están no a medio camino, pero están como en una situación que se puede parar, pero en realidad yo nunca he considerado Galápagos como un sitio para parar. Cuando vaya para el Pacífico, desde luego no voy a parar en Galápagos, no lo tenía en la cabeza porque es un sitio complicado y muy caro y en fin, bueno, tuvieron que hacer esta parada técnica en Galápagos y contactaron con un agente que pues parece ser que les engañó, pero yo creo que lo más grave realmente es la actuación de las autoridades, a sabiendas de que fueron engañados por un propio agente de allí, de la reserva de Galápagos. Entonces la actuación de las autoridades vergonzosa. Pues esto es realmente una pena que ocurra, pero bueno, en fin, no me extiendo más, no voy a contar la historia porque os voy a dejar el link, os dejo en la descripción de este vídeo el link al Instagram de los chicos del Craid, y también os voy a dejar pues el link al canal de los chicos de Asun de Mar, de Vivir Asun de Mar, para por si queréis pues nada, enteraros un poco más de lo que les ha ocurrido a la tripulación del Craid, y pues nada, echar un vistazo. Hay que tener cuidado, desde luego, en todos los países que no conocemos. Hombre, nosotros todos los navegantes vamos siempre pensando que todo el mundo es bueno y actúa de buena fe, pero también hay gente pues que no tiene muchos escrúpulos, y en este caso pues incluso parece ser que las autoridades tampoco son muy allá, las autoridades de la reserva de Ecuador. En fin, ahí dejo eso y pues nada, hasta la próxima.